Hola, hola, buenas noches a toda la comunidad de Lucid, a la gente que se va conectando al en vivo y también a las personas que vean esto en el formato grabado. Voy a estar haciendo ahí algo de difusión usando algunos extractos de todo esto. Entonces, bueno, muy emocionado el día de hoy de estar por acá para entablar una charla acerca de un tema que me tiene muy emocionado, muy contento. Y voy a esperar unos minutitos a que se conecte la gente. De igual manera, las personas que se van conectando, que me comenten de dónde me están viendo, cómo se encuentran el día de hoy, qué es lo que está transcurriendo en sus vidas, lo que quieran compartir. Yo les voy platicando que, bueno, estamos teniendo un cierre de año pues bastante fuerte en aspectos que podemos considerar virtuosos, ¿no? Sí puede ser de repente retador como el poder observar o poder darnos cuenta de esos aspectos que quizás hemos estado trabajando o quizás nos pongamos como esa meta, ¿no? Ahora que viene un inicio de año donde queramos cambios profundos, donde queramos hábitos diferentes, donde queramos liberarnos de ciertos patrones o de cuestiones que se nos vienen mostrando, ¿no? Esto se los digo porque además de la época que estamos viviendo y todas las cosas que están pasando, sí podemos ver en la parte colectiva que a veces hay como un cúmulo de cosas, de tensión, de sobrecarga. Ahorita pues que de repente, como está tan aprisa todo y viniendo una época de Navidad, de fin de año, de las vacaciones y todo esto, y como el año pasado tal vez no hubo realmente a profundidad una Navidad tal cual o no tan marcada como otras veces y ahorita ya podemos llevarlo más a cabo, pues bueno, ahí es donde se puede notar un poquito de esta ansiedad, del estrés y también entendiendo que no es que esté mal, o sea, al final tiene una función, ¿no? Pero bueno, entonces la idea con esto es el poder trabajar con aquello que estamos observando, porque al final eso que observamos afuera, pues lo vemos por algo, ¿no? O sea, cuando nos vinculamos, cuando nos identificamos, cuando algo nos representa de alguna forma con un valor, o sea, sí existe algo de nosotros dentro de ello. No se trata de que tú veas una injusticia y que tú seas injusto porque te das cuenta que pasa eso y te molesta, ¿no? Pero sí es porque, a ver, ¿qué cosa te está quitando tu paz? ¿Cómo es que te está fomentando alguna emoción, alguna sensación, algún estado? Y a partir de ahí es donde podemos ya comenzar con ese trabajo, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, aquí es donde vamos a iniciar con este tema de la alquimia espiritual. Haciendo una retroalimentación de cómo está siendo este proceso para mí, llevo estudiando pues ya bastante tiempo ciertos temas de artes ocultas, de misticismo, esoterismo. A veces hay como toda una misconcepción con esto, ¿no? Pero ya estudiándolo un poco más a fondo, me he encontrado con información valiosísima que me ha resonado muy, muy profundo. Creo que hasta el día de hoy, por más que llegue a practicar, no sé, yoga, la meditación, ciertas técnicas, las terapias que comparto y todo eso, a veces pasa, y tal vez te pase a ti, que llega cierta línea de pensamiento, filosofía o algo que de verdad amolda perfectamente a lo que estás buscando sin saber que lo estás buscando, sino simplemente es como una búsqueda esencial, es como algo mucho más profundo, ¿no? Y desde ahí es donde a mí llegó esta información de la alquimia. Los temas ancestrales a mí me fascinan, todo lo que tiene que ver con antropología, historia humana, comportamiento. De verdad es algo increíble como poder entender en cierto nivel, en cierto grado, pues cómo funcionamos y desde dónde funcionamos, ¿no? Nos abarcan muchas cosas y aquí es donde quiero empezar ya con esta plática. Formalmente, no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, nuestra mente funciona con diferentes niveles, ¿no? Diferentes capas. Digo, probablemente esta es una de las bases en varios temas que tienen que ver con el desarrollo espiritual, con la psicología, etcétera, ¿no? Entonces tenemos, al menos dentro de esta perspectiva, existen cuatro capas de la mente. Consciente, inconsciente, inconsciente familiar e inconsciente colectivo. Entonces son estas cuatro capas que son las que nos forman nuestra mente. El consciente es realmente pues lo que podemos nosotros
controlar, por así decirlo, o notarlo de alguna forma a nivel consciente, a nivel vigilia, a nivel nos damos cuenta. Pero es una parte mínima, es una parte pequeñita. Después viene el inconsciente, que el inconsciente es, digo, hasta me he encontrado con diferentes perspectivas de cuánto porcentaje es lo que abarca. Unos dicen que el 90, otros que el 85%. Mm, no importa el dato, ¿no? O sea, de cuánto es la cantidad, pero el inconsciente es todo aquello que abarcan las experiencias que tenemos guardadas, todo lo que sea como memorias pasadas que nos detona algo. Y la mayoría de nuestras decisiones vienen desde ahí, porque son pueden ser hasta estos condicionamientos por ciertas experiencias, por cómo hemos vivido, por cosas que nos han pasado, ¿no? Por sucesos. Y dentro de ese inconsciente existe el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo. El inconsciente familiar está ligado a la metagenealogía, que la metagenealogía tiene que ver con estos patrones o estas actitudes que podemos ir cargando desde el nivel familiar, ¿no? Estas cosas que a veces están como inconclusas de alguna figura y que pasan a otra figura que termina siendo como un doble, que esta es una de las bases de la descodificación, de ciertos aspectos de la numerología. Entonces está este inconsciente familiar que es como repetir ciertas cosas por lealtades, como por ciertas cuestiones que van un poquito más allá de lo que está en nuestra capacidad total, ¿no? O sea, realmente es como un poquito más profundo. Y después viene el inconsciente colectivo, que el inconsciente colectivo es esta capa ya tan arraigada profundamente, profundamente de todo lo que hemos vivido a través de la historia, estas cuestiones que se han ido marcando. Hoy justamente estaba pensando en esta idea del inconsciente colectivo y es como, por ejemplo, cómo nos regulamos en ciertas actitudes simplemente por aspectos morales, ¿no? Y no son aspectos morales necesariamente porque los aprendemos de niños o porque por X o Y razón, ¿no? Sino simplemente tú ya tienes como este aspecto mental donde tú sabes que hacer algo es bueno o malo. Y mucho de eso viene de esta información. Entonces, lo que tiene que ver con el colectivo es una masa, es un peso impresionante que tiene que ver con realmente todo lo que nos hemos creado como humanidad, con todo esto que hemos ido fomentando y que se ha ido fortaleciendo y estableciendo como una estructura en esta realidad. Entonces, esta parte colectiva es donde existe esta información ancestral. ¿A qué voy con esto? Que yo estudiando estos temas me he encontrado con ciertas cosas que me resuenan muy profundo y en el por qué resuenan así de profundo es en el que podemos encontrar por qué es que hay algo para nosotros ahí. Tal vez te ha pasado a ti, a mí me ha pasado en ceremonias, ciertos rituales, que hay ciertos aromas, ciertas esencias, ciertos cantos, cierta música, incluso, por ejemplo, esta música que tengo ahorita puesta, espero que se escuche aunque sea un poco de fondo, pero lo que son estos tambores, estos cantos, las esencias, los aromas, nos conectan muy profundamente y es una conexión muy ancestral. Es lo mismo que nos pasa con el fuego. Cuando estamos observando un fuego, una fogata, nos evoca como una parte así hasta primitiva. No sé si lo has pensado alguna vez. Eso tiene muchísimo que ver con el tema colectivo, con el tema de la historia de la humanidad, con el tema de la historia pues de cómo ha funcionado todo esto y de qué es lo que ha quedado a través del tiempo para nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde entra este tema de la alquimia, que el humano siempre ha tenido como este interés, ¿no? De una forma por lo oculto, por el origen, por la composición de las cosas, entender cómo es que realmente funcionan las cosas. La alquimia no la debemos de ver solamente como una práctica protocientífica, sino es una disciplina filosófica. Esta funcionaba para poder llegar a entender la composición de las cosas y recrear objetos de valor, como el oro, la base del plomo. Si nosotros pensamos en alquimia, digo, tal vez tú lo piensas, independientemente del libro del alquimista, que de hecho tiene bastante parte de esta filosofía ya mucho más profunda, puede estar tal vez en un formato mucho más de marketing y New Age y todo esto, pero que al final tiene una verdad porque es la historia de un personaje que está avanzando en su camino y trascendiendo los sucesos que tiene para poder llegar a este oro. Entonces, pensando en la alquimia, como es así tal cual la palabra alquimia, alquimista, alquímico, etcétera, pensaríamos en las personas que intentaban en la antigüedad
cambiar los metales, como el plomo, como el hierro, hacerlos oro, literal. Entonces, por eso se habla de la base del oro y del plomo. Los primeros indicios de todo esto los encontramos en Egipto y Mesopotamia. Como gran parte de todo lo que es la historia de la humanidad viene de estas partes del Medio Oriente y de Egipto. Y el objeto final de los alquimistas, porque eran como estos sabios, estos magos, antes de que existiera incluso esta magia, sobre todo en esta parte de Egipto y Mesopotamia, su propósito final era la creación de una piedra filosofal, un objeto de valor, el cual sí podía, ellos pensaban, convertir los metales en oro y además ayudar al hombre a alcanzar una longevidad eterna. Estaban buscando la vida eterna. Para ellos era como encontrar los aspectos materiales, minerales, las partes físicas para poder lograr encontrar esta vida eterna, esta trascendencia. Desde la antigüedad, los metales como el oro, el mercurio, el plomo, el cobre, el hierro, estaño, ya eran muy famosos por los múltiples usos que tenían, ¿no? Entonces las personas en esos momentos creían que dentro de la tierra estos sufrían una transformación natural cuyo producto final era el oro. O sea, ellos pensaban que cualquier metal, por procesos naturales dentro de la tierra, podía convertirse en oro, ¿no? O sea, no sabían todavía tantos temas como de química y de morfología y fisiología de los elementos, pero ellos pensaban esto, ¿no? Entonces, por eso los alquimistas deseaban obtener la clave de la transformación. Más adelante, ya en Grecia, había filósofos como Aristóteles, Platón, que desarrollaron el concepto de que todas las cosas están formadas por 4 elementos. Tal vez has escuchado de esto, ¿no? Que hablaban del aire, del agua, del fuego y de la tierra, y los 3 principios elementales que vienen de la sal, del mercurio y del azufre. Ellos consideraban esto, ¿no? Lo que postulaba filosóficamente Aristóteles es de que todos los elementos y cosas tienden a ir a una perfección, tienden a buscar un balance, tienden a funcionar de una manera así natural. Esto fue interpretado por los alquimistas como un principio de proporción perfecta de los elementos. Esto quiere decir que cuando los elementos son mezclados en la proporción correcta, se convierte en oro, y los demás metales son mezclas donde la proporción perfecta no ha sido respetada. Entonces aquí tenía que ver con mezclas. Aquí ya estábamos hablando de elementos que tienen que ver más con ciencia exacta de cómo combinar ciertos elementos para poder lograr un resultado. Entonces ellos consideraban que haciendo esta combinación perfecta podían llegar a obtener esto, ¿no? A tener el oro puro al final. Entonces, de ahí se puede tomar esta idea de que la pureza de la conciencia es lo que permite la evolución y la trascendencia del alma hacia lo más elevado, el metal puro. Si ya lo vemos desde un aspecto filosófico, podemos considerar que el desarrollo de conciencia sería como buscar esa perfección y balance de los elementos para poder llegar al oro. El oro lo vamos a ver representado en muchísimas culturas. Esta es de las partes de la información sagrada que tienen que ver con la alquimia, con el esoterismo, con el misticismo, porque hay ciertas imágenes y figuras que representan muchísimo porque están cargadas ahí en el inconsciente colectivo. La luna, el sol, diferentes arquetipos, la reina, el rey, el papa, la papisa. O sea, todo esto tiene un valor colectivo en el inconsciente muy, muy profundo. Por eso es que se trabaja así en el tarot. El tarot ni siquiera se sabe cuándo se inventó y tiene todas estas figuras y elementos que son los 4 elementos. Desde ahí se puede desglosar el tema de los metales, se puede desglosar el tema de la purificación, de la perfección, y lo que se busca al final, por ejemplo, con el tarot, que pues también está ligado a todo esto, es encontrar esa trascendencia de la conciencia, esa trascendencia del espíritu, para poder ir hacia lo que es más elevado para nosotros, que es el oro puro. Es este encuentro, esta elevación de nuestro espíritu, de nuestra alma, hacia todo aquello que es mucho más allá de lo que nos mantiene aquí abajo, que es como la parte más burda, más material, mucho más de la parte del ego bajo, que ahorita vamos a hablar un poquito más del ego, pero ese ya es otro tema en ese aspecto. Pero esa es la idea, o sea, ya como tomándolo como una analogía, los metales representarían también como estos aspectos que nos permiten a nosotros ir a algo más elevado, que es el oro. Entonces, bueno,
Espero que les esté interesando el tema, digo, a las personas aquí que estén conectadas y también a las personas que estén viendo el video en el formato grabado. Se me hace súper interesante todo esto. Y antes de proseguir, sí, es que es impresionante, ¿no? Como estas imágenes, esta información, esto que nos podemos encontrar como con el esoterismo y todo ello, porque se habla de que estas simbologías están en todos lados y a veces lo vemos ya con estas teorías que se le llaman de conspiración y todo esto, ¿no? De que los Illuminati usan cierta información y que en los billetes está tal y que esto representa tal. Hay un impacto tan fuerte en nosotros que es más como una escala de valor que se le da. Y sí es cierto que pues tiene ese valor, ¿no? Es como el ojo. En la publicidad que le hice eh, en la publicidad que le hice a este en vivo, venía ahí como un ojo, que ese es como de las bases ancestrales de todo lo que es la sabiduría, todo lo que representa. El sol representa la búsqueda, a lo que vamos, un resultado, lo máximo. La luna representa las emociones, la feminidad, las aguas. El ojo representa la búsqueda, la visión interior. Entonces, todas estas imágenes y toda esta información de la alquimia, pues justamente representa todo esto, que es como la formación de estos aspectos espirituales, mentales, como esta unión de mundos. Entonces, bueno, como les comentaba, suele haber una misconcepción de lo que es la alquimia. Así al principio hablábamos, ¿no? De que se piensa que es el acto físico de convertir los metales en oro. Y es una parte, ¿no? Pero lo podemos tomar más bien como un proceso de iluminación y transformación personal. Es interesante porque la alquimia es la base de, bueno, no de todas, pero es una de las bases de todo lo que tiene que ver con la ciencia y las diferentes ramas que nacen a través de la historia humana, que es como la psicología y la física. Ya después con el tiempo surge, de hecho la psicología pues no tiene ni siquiera 100 años, esa nació en los años, ¿qué será? En los años 20, 30, o sea, van a ser 100 años de la psicología. Y la física, pues digo, ya tiene más tiempo, pero a lo que va es que la alquimia, siendo algo tan, o sea, estamos hablando de 2000, 3000 años de antigüedad, de la parte de Egipto y de Mesopotamia. Entonces ellos lo que buscaban era como el funcionamiento, ¿no? Ya se los había mencionado, cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los elementos, por qué existen ciertos procesos que en ese momento no sabían que eran químicos, pero por qué había una reacción por una acción, ¿no? Entonces, antes de que se me olvide, hay un tema súper interesante con el tema del inconsciente colectivo, porque ahorita estamos hablando de estas partes de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, pero también había alquimistas en China y bueno, Medio Oriente, pero eso ya aparte de Mesopotamia, en otra época. Y era interesante porque eran pueblos que no estaban conectados, no es como que hicieran tratos, ni trueques, ni nada, o sea, no estaban conectados en esa época realmente, y aún así estaban abordando las mismas ideas, la misma filosofía. Entonces, ¿cómo es que pueden compartir esta información ni siquiera teniendo contacto? Y esta es una de las teorías del inconsciente colectivo, que es como si fuera una nube, una red, ahí donde está todo, y simplemente bajas la información, ¿no? Entonces se menciona que estas personas, pues siendo sabios, siendo filósofos, personas, no sé, meditadoras, muy conectadas a la fuente, al todo, a la información, pues podían descargar esta información, ¿no? Y independientemente del lugar, ni siquiera tenían que tener comunicación, pero es como esta información que está para todos. Y eso también pues de alguna forma explicaría, por ejemplo, por qué en las diferentes ruinas de todo el mundo hay simbologías muy parecidas, que es lo mismo de los arquetipos. La serpiente, el sol, ciertas figuras, ciertas formas. Realmente hay muchísima profundidad en todo ello. Y es intrigante como, o sea, podemos encontrarle esa respuesta de, ok, es por esto que se conecta tanta información y tantas personas a veces, así como una misma persona tiene la idea en un lugar del mundo y en otro lugar del mundo otra persona tiene la misma idea, ¿no? Entonces, bueno, eso era algo que no quería que se me olvidara. Pero así también conectado al inconsciente colectivo con esto de las diferentes partes del mundo que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, la alquimia la podemos entender como
la filosofía dirigida a la transformación y el cambio. Si tomamos el tema de los elementos y los metales como los sucesos que nos pasan en el día a día, realmente creo que podemos encontrar esa búsqueda, ¿no?, hacia la trascendencia y convertirlo en oro. O sea, ese sería como el tema del usar un elemento para que represente algo y poder usarlo para obtener un beneficio, para poder tener un bien final. Entonces, eso es lo que se hablaba dentro de ello. Ya de ahí viene, por ejemplo, el tema de las leyes naturales, que las leyes naturales, las leyes universales, que serán como la ley del ritmo, la ley de la polaridad, como es arriba es abajo, etcétera, lo que hablan en el Kybalión. Eso lo escribió un alquimista que era Hermes Trismegisto, que Hermes no se sabe si existió realmente o simplemente era como una representación de algo, pero sí se menciona que se escribieron estas leyes universales. El libro del Kybalión lo encuentras en PDF en redes y en internet y todo esto, o puedes adquirirlo muy fácilmente, pero es de cómo funciona el universo, ¿no? El poder entender realmente el funcionamiento de las cosas en un nivel mucho más profundo. Entonces este oro no va a representar un oro físico, sino es un oro esotérico. Acuérdate que el esoterismo es lo opuesto a lo exotérico, que lo exotérico es lo externo, es lo de fuera. Por eso hay religiones exotéricas, que es como el cristianismo, el catolicismo. Le estás poniendo a una figura, a un valor, como un dios. Y el esoterismo hablaba más de la fuerza personal. Entonces, de hecho, hay también una misconcepción con el tema de las palabras. Y esotérico simplemente representa como ver hacia adentro. Representa como este mundo interno, como esta capacidad personal, esta forma en que vemos las cosas, ¿no? Entonces, a ver, no me quiero perder nada. Entonces sí, este oro esotérico, el arte espiritual, la ciencia divina de las cosas. Así como les mencionaba, no se estudiaba solo en Europa, sino en países islámicos e incluso en China, en una época que fue previa a Marco Polo, lo que les mencionaba, ¿no? De que todavía no estaban conectados a estos mundos, pero aún así tenían la misma información en ciertos niveles. Y de hecho, por ejemplo, en el Islam, hasta la actualidad, ellos no usan herbolaria como medicina natural. Ellos usan medicina mineral, con minerales, literal hacen compuestos que son medicinales, porque ellos es lo que tenían acceso en ese momento, a diferencia de otros lugares donde sí era con plantas, y es de las diferencias que trabajaron ellos, ¿no? Entonces, bueno, ha habido varias figuras a través de la historia que son alquimistas declarados y que ellos incluso han puesto información en sus libros, en su arte, en sus creaciones, y algunos por mencionarlos serían Isaac Newton, William Shakespeare, Dante Alighieri, Francis Bacon, son algunos de ellos. Entonces tenían como esta concepción. Dante Alighieri, que pues escribió su libro del infierno, donde habla de todas estas representaciones. Se me fue el nombre, pero bueno, hace esta referencia del infierno, ¿no? Y bueno, también les mencionaba a Hermes Trismegisto, que es el que escribió el Kybalión. Se habla de que la intención es poder hacer que los metales reluzcan con la luz, que creando la luz interna podemos llevarlas a observar todo aquello que es verdad. Entonces, ya viéndolo en un aspecto más directo a lo que es el trabajo personal, que es de lo que viene ahorita la siguiente parte, sería como hay metales que podemos considerar que son como más opacos, más pesados, más densos, no son como muy bonitos, ¿no?, a la vista. O sea, y no solo metales, sino elementos. El azufre, que es como muy fuerte, y el sulfuro también, así como lo relacionamos con calor, con pestilencia. Después el cobre, o los desechos, que en inglés le dicen dross. Dross es como el desecho, que es de todo lo que tiene que ver con lo material y lo físico. Entonces la idea es estos desechos, pues poder transformarlos en este oro con la luz interna, con la conciencia, con el trabajo personal. Y ahí es donde viene una serie de pasos, de fases, que es lo que vamos ahorita a entrar un poquito en tema. Pero bueno, entonces aquí menciona que es podemos llevar, creando la luz interna, donde podemos observar todo aquello que es verdad. Estamos de acuerdo que lo que es verdad es muy ambiguo, ¿no? Pero hay aspectos que sí son como muy universales. La idea con esto que se menciona de verdad
es poder ir un poquito más allá de la ilusión de las cosas, de lo que nos drena, de cómo le damos poder a veces a aspectos que no son ni siquiera tan importantes. Sí tienen una relevancia, pero tal vez no tienen ese peso que le damos a las cosas, como los aspectos mundanos, como los aspectos que no sé, comportamientos de victimismo, de parte obsesiva, que sí siguen siendo parte de nosotros, pero le damos demasiado peso. Entonces la intención es poder trascender estos aspectos hacia cosas más elevadas, que esa es la luz interna. Entonces poder llevar esta luz hacia lo que es más denso, más pesado, más contaminado, menos precioso, bonito, ¿saben? Entonces, las circunstancias que vivimos se pueden considerar como los metales, unos brillan más y otros son más opacos, lo mismo que decíamos, ¿no? El alquimista espiritual desarrolla la forma de abordar cada tipo de metal y esto va más allá de la personalidad y es la esencia. Entonces, antes de hablarle de los 7 pasos, de las 7 fases, sí podemos tomar cada situación o cada proceso como si fuera un metal diferente. Entonces, tomándolo en esa analogía, sería como cómo abordamos cada una. Creo que estás de acuerdo en que cada situación que nos pasa nos exige diferentes tipos de recursos. Hay algunos que nos requieren un recurso más físico, otros un recurso más mental, otros un recurso más emocional, otros un recurso más espiritual. Entonces, el alquimista, esta figura, esta búsqueda personal de la trascendencia, te lleva al autoconocimiento, y tú, conociendo cómo funcionas, sabes cómo abordar cada situación. Entonces, estos metales, situaciones, circunstancias que vivimos, podemos abordarlas con inteligencia y guiadas por el espíritu. Eso es de lo más interesante, que si estamos conectados, ligados a este poder personal, a esta magia personal, lo que podemos lograr al final es el poder saber cómo abordar la vida, cómo realmente trascender aquellas cosas que pues no nos sirven, o que no tienen ese mismo peso, lo que decíamos ahorita, ¿no? Como a veces le damos importancia a ciertas cosas que sí pueden ser parte de nuestra vida y sí están bien, pero que no van más allá de ello, ¿no? Entonces el alquimista lo que busca es esto, saber cómo vivir la vida, saber qué tanta importancia y cómo hacerle para actuar con todo ello. Entonces, bueno, a partir de esto, y esto ya es donde empezamos un poquito más con el tema del desarrollo, con el tema personal, les hablaría acerca de las 7 fases de la alquimia. Las 7 fases de la alquimia va a ser solamente a manera introductoria, como para tener una idea, pero es un proceso que los alquimistas se dieron cuenta que es como, sea elementos o sea trascendencia personal, que es lo que se debe de hacer para poder llegar a algo más elevado, a algo mucho más nuestro en el aspecto de esencia, en el aspecto de la verdad personal. Entonces, estos 7 pasos inician con el paso 1, que el paso 1 es la calcinación. La calcinación, que literalmente es como la quema. Ahí es donde representa el elemento fuego, con el metal plomo, es el que representa el primero. Entonces, es a través de la conciencia directa, lo que hablábamos al principio de las diferentes capas de nuestra mente. Entonces, la conciencia a conciencia, quemar los aspectos que no nos sirven. Las cosas que tienen que ver con el día a día, todo lo burdo, es un ingrediente importante para la transmutación final del ego bajo hacia el verdadero ser. Entonces, esto tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con lo que estamos mostrando al mundo. Ahorita les dije algo muy importante, que es el ego bajo. No sé tú qué pienses acerca de la idea del ego. Creo que existe igual una misconcepción de lo que es, porque muchas figuras y en ciertas líneas de pensamiento de desarrollo y todo esto hablan de erradicar el ego, o sea, hablan como de controlar el ego, dominar el ego. Híjole, y es hasta peligroso mencionarlo de esa manera, porque el ego es absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra experiencia física, con nuestra experiencia como persona, personalidad. No es un castigo, no es lo que nos está jodiendo. Hay aspectos que sí, el ego bajo, que es la obsesión, la compulsión, lo que nos hace daño, los hábitos, patrones dañinos, sí.
Pero también el ego es lo mismo que querer tener relaciones sanas, hacer ejercicio, cuidar tu vida. O sea, el ego es lo que te permite no ir manejando y de repente estamparte con el coche que viene de frente. Y no es por un aspecto de sentido común ni lógica, simplemente hay como una energía, como algo que no te va a permitir hacer eso. Quizás lo puedas hacer, pero va a ser como contra ello, ¿no? Entonces, lo mismo, esta parte del ego que nos mantiene vivos sería como el simple hecho de que uno mismo no puede aguantar su respiración y matarse a sí mismo aguantándose la respiración. Va a llegar el punto donde va a sacar el aire, y también es un aspecto fisiológico, pero sí hay una fuerza detrás de. Entonces el ego también, así como les digo, nuestras ganas de relacionarnos sanamente, de mejorar como personas, de obtener resultados, logros, metas, eso es ego. Entonces el ego no es malo, tampoco es bueno, pero tiene una función, cumple una función. Entonces aquí es donde, como menciona, la transmutación final del ego bajo. Entonces esos aspectos es quemarlos, reconocerlos, saber que sí han funcionado de alguna manera, porque muchas veces son mecanismos de defensa, pero que se pueden dejar ir, y es a través de la quema, de la calcinación. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es la disolución. La disolución, el disolver, representa el metal latón, y es el uso de los aspectos y características femeninas de la conciencia para disolver lo más bajo de la falsa personalidad hacia las aguas internas del ser. Es parte emocional. Entonces, aquí, por más que hayamos calcinado los aspectos, no quiere decir que ya nos liberamos de todo. Por eso es que es una serie de pasos o de fases. Pero aquí es donde entra la parte emocional, aquí es donde entra la parte femenina. Y no femenino refiriéndome a mujer, femenino refiriéndome como a todas las personas, todos los seres tenemos dos partes, tenemos masculino y femenino. Masculino lo podemos ver como una parte de dirección, como más estructurada, de ir por algo y los pasos para ir por ese algo. Y la parte femenina es más como la sutileza, la nutrición del alma, las emociones. Entonces son complementarias totalmente, y todos tenemos todas, y de hecho en las cosas que hacemos ambas tienen una función, ¿no? Pero en ese aspecto de la disolución se diluye con el agua. El agua es elemento femenino, el agua son emociones. Entonces aquí encontraríamos esta parte del proceso donde diluimos, disolvemos lo más bajo de esta falsa personalidad hacia las aguas internas del ser, hacia lo que es nuestra verdadera esencia. Fase 3, paso 3, separación. Aquí representa el metal hierro. Tiene que ver con usos de los aspectos y características masculinas, que es para poder separar el ego falso de la experiencia real. El guerrero interior aparece para matar al dragón de la falsedad. Entonces aquí es justo eso, o sea, los aspectos mucho más de la dirección, de esta fuerza, de esta decisión, de este saber qué es lo que se tiene que hacer, es lo que nos va a permitir empuñar esa espada para matar a la falsedad, a este dragón de lo que no nos hace bien. Entonces ya no es nada más disolverlo con las emociones y con limpiarlo de alguna manera, sino es ya el acto de saber qué hacer para poder destruir aquello que no tiene lugar en nosotros. Cuarto, conjunción, que tiene que ver con el metal cobre. Es el matrimonio con el alma y el espíritu, estas dos cualidades internas que permiten completar lo que existe abajo para poder llevarlo a la parte más elevada del crecimiento espiritual. Entonces, conjunción lo pensaría literalmente en conjuntar, unir. Entonces ya es como una comunión de nuestra personalidad, de nuestro ser, de los aspectos que sí se quedan con el alma, con el espíritu. Y ya es como esta fusión del todo para poder estar mucho más en unión, mucho más en armonía, en perfección. Quinto, fermentación. La fermentación representa la muerte espiritual y el renacimiento. Es el comienzo del trabajo más elevado. Entonces, después de esta conjunción, de esta unión, viene ya un proceso de fermentación, que es lo mismo, dentro de la alquimia es lo que representaba como los destilados, los perfumes, que es como para poder conseguir esta esencia, este resultado. Claro que tienes que fermentarlo, tienes que hacer este proceso a través de los elementos anteriores en algo mucho más etérico, que si lo piensas, antes ya hablamos de los 4 elementos, entonces ahorita ya sería como en esta búsqueda para poder crear algo más elevado, que la fermentación es ese paso importante para poder hacer este proceso de muerte y renacimiento. Cuando fermentas algo,
tomas algo que ya está como muerto, como no tan vivo, y estás creando algo nuevo, que es como por ejemplo con el mezcal o con los destilados y todo esto, creas vida nueva con las levaduras. Entonces sería esta analogía de cómo la fermentación va a permitir crear una nueva vida. Paso 6. Destilación. Es la formación de la piedra madre y continúa el camino hacia la fuente de la creación. Entonces la destilación lo pensaríamos como en este proceso de que ya con ese fuego, pero indirecto, va a permitir que esto que se fermentó tenga un proceso para crear algo nuevo. La formación de esta piedra madre también puede considerarse como un elemento, como no un metal, pero sí como una piedra, que es la base del todo. Estamos creando una estructura nueva, estamos haciendo algo nuevo en nuestra vida. Entonces, realmente aquí es como poder destilarlo para conseguir algo nuevo. Y finalmente el paso 7 es coagulación, coagular. Este es el paso final. Es crucial en el proceso alquímico. Es la adquisición de la sabiduría, de esa transformación del desarrollo del ser. Es el alfa y el omega. Entonces la coagulación sería esta parte de, ok, a partir de eso que destilamos, ya hay que darle una forma. La destilación es literalmente este vapor que, bueno, se puede hacer un líquido, pero coagularlo es darle una forma. Es la adquisición de esta sabiduría, es esta unión de absolutamente todo lo que se vivió en el proceso para poder llegar a un resultado de la transformación del ser. Por eso se habla del alfa y del omega, es como el yin y el yang. No hay una separación, ya es una fusión de absolutamente todos los aspectos, cualidades, características, de todo lo que es bueno y de todo lo que queremos, haciendo las paces con todo aquello que ya no y que ya trascendimos, porque no se trata de negar ni de dejar ahí en el olvido esos aspectos que, como les decía, lo que nos da ansiedad, lo que nos estresa, lo que nos tensiona, la compulsión, la obsesión. Al final eso es parte de, pero simplemente lo vamos a dejar en su lugar sin que tenga demasiado poder, y nosotros lo que vamos a hacer es tener esta transformación profunda para todo aquello que realmente queremos, como una nueva versión de nosotros mismos. Entonces estos son los 7 pasos. Te lo repito, es calcinación, disolución, separación, conjunción, fermentación, destilación y coagulación. Estos son los 7 pasos que tienen que ver con la alquimia, que tienen que ver con el camino hacia un desarrollo mucho más pleno de nuestra vida. Entonces, bueno, pues básicamente esa es la información. Y ya a partir de aquí es donde a ti te voy a extender la invitación, te voy a hacer como esta primicia, porque no es casualidad que haya hecho este tema y que esté estudiando y abordando este tema, porque a partir de esto te voy a invitar a que en enero inicies este proceso de transformación y crecimiento, de esta búsqueda del oro espiritual, del oro interior, de la alquimia, a través de un curso que voy a estar dando. Voy a tener una serie de sesiones que van a hacer abordar estas 7 sesiones, estas 7 fases o pasos para la alquimia personal. Entonces vamos a hacer sesiones cada semana a partir de, bueno, estarás viendo ahí en las redes en enero, va a ser más o menos a mediados de enero, entre semana, vamos a tener sesiones virtuales por Zoom, donde vamos a estar abordando cada uno de estos puntos de los 7 pasos. En cada sesión va a ser uno. Entonces ahí vamos a platicar más a profundidad de lo que representa, de las simbologías, de lo que hay detrás, de todo esto que te platiqué, mucho más extenso. Y ya con eso después prácticas y técnicas para poder hacer el trabajo. Vamos a tener una sesión ahí personal, grupal, donde vamos a trabajar con estos elementos, con estos pasos, y después ya una tarea que vas a hacer durante la siguiente semana para llegar a la siguiente sesión, que es donde ya vamos a abordar el siguiente elemento, la siguiente fase o paso dentro de la alquimia. Y así durante 7 semanas. Yo les voy a explicar ya mucho más a profundidad esta parte sagrada, ancestral, mística, esotérica, donde cada paso va a representar algo. Y como les digo, es las sesiones en Zoom, sesiones grupales una vez a la semana, que si por algo no puedes unirte, las voy a dejar grabadas y la puedes ver. Te voy a proporcionar la información donde puedas seguir con tu trabajo. Vamos a estar en un grupo personalizado y privado donde vamos a estar dando seguimiento a nuestro trabajo, y así durante 7 semanas. Te voy a poner la información, pero a las personas que realmente estén interesadas se les va a dar un descuento, se les puede dar una promoción, porque también está la opción
de pagar por cada una de las sesiones. De todos modos, cada sesión va a ser muy útil. O sea, obviamente conjuntando todas y haciéndolas a la par, o sea, una tras otra, va a haber un beneficio mayor. Pero si por algo quieres unirte simplemente a una de estas sesiones, de todos modos va a ser de muchísimo beneficio toda la información y las técnicas que te voy a compartir. Entonces, pues bueno, esa era la sorpresa que les tenía para el día de hoy. Ya darles a saber que viene esto en la parte de Lucid, en la parte del proyecto. El siguiente mes voy a estar haciendo campaña publicitaria. También te agradezco si esto lo puedes compartir con gente que creas que le pueda servir, porque de verdad en la alquimia y en toda esta formación y búsqueda espiritual hay algo para todos. O sea, de verdad, por más que hayamos trabajado en nosotros, que estemos muy conscientes y todo, esto es un proceso súper bonito que va a ser como de respeto y amor hacia nosotros mismos, que es esta parte de conjunción, de una unión del todo, de sanación súper profunda con todos los aspectos que nos conforman. Entonces, bueno, ahí está la invitación para que estés atento en enero. Bueno, antes va a ser la publicidad, pero para que apartes tu lugar, ahí voy a estar dando como las opciones de los pagos, los costos, cómo se va a estar manejando ya mucho más a profundidad. Entonces, pues básicamente ese era el tema del día de hoy. Espero que te haya gustado. Cualquier comentario, cualquier cosa, sabes que me puedes buscar. Dudas, también te puedo compartir de la información que yo he estudiado, de las fuentes que tengo para todo esto que les estuve compartiendo, y pues siempre en pro del bienestar y de todo lo que tiene que ver con lo que nos haga bien. O sea, realmente poder conectar con nuestras versiones más elevadas, poder ir mucho más allá, y sobre todo de forma consciente, que realmente tenemos esa capacidad ligada a la voluntad para poder trabajar en todo aquello. Claro que todo lo que tiene que ver con la meditación, con el yoga, con las prácticas, las plantas, las ceremonias, maravilloso, pero esta es una forma diferente de abordarlo. Esto va a ser un trabajo que de verdad en esa trascendencia espiritual te puede traer ese oro interior. Entonces, pues te agradezco enormemente por haber escuchado, por haber compartido este ratito, esta información. Las personas que estuvieron aquí en vivo les agradezco enormemente, y también a las personas que vean este formato grabado, pues bueno, ¿qué les digo? Compartan este video donde gusten, y pues saludándoles de nueva cuenta, mandándoles un abrazo grande con todo el corazón lleno, y de verdad, pues con toda esta gratitud. Les mando un abrazote y estamos en contacto. Chao.